Recuperar el poder. Sabiduría pleiadiana para un mundo en caos. De Bárbara Marciniak. Locución Annie Sisi. Producción y edición Antonio Araujo. La guerra provoca un caos social insano. Libera represiones emocionales que se basan en el victimismo y en la ausencia de poder personal. La violencia y la hostilidad crean unas emociones muy intensas de miedo. Y cuando la frecuencia del miedo transita libremente, el mundo entero siente el estrés colectivo. La guerra se ha utilizado siempre para seducir a los humanos para que lleven a cabo prácticas de rituales de sacrificio. La propia tierra es el altar sagrado. Una y otra vez se ha reclamado a la gente que abandone sus casas para luchar o incluso morir por una oficial noble causa de una nación o religión. Miles de años de condicionamiento han conseguido que se crea que es un honor morir por la patria o por vuestro Dios. La furiosa revuelta de la guerra no se limita al tiempo. Puede explotar en otras dimensiones con una fuerza devastadora. La muerte y la guerra han sido utilizados secretamente como ofrenda a los dioses antiguos, como un sacrificio de sangre ofrecido a seres de otras dimensiones que son atraídos por el caos que produce el dolor, ya que las guerras sirven precisamente para eso. A lo largo del tiempo, la violencia y la sangre derramada han atraído a muchos seres que requieren estas oscuras energías de dolor y confusión para convertir en vasallos a aquellos humanos que controlan el planeta. En este juego, las fuerzas oscuras juegan muy bien su papel y son demasiado poderosas para ser destruidas. Hay que enfrentarse a ellas y transformarlas con comprensión y compasión por su propósito. Desde un punto de vista de una mayor comprensión, hay que darse cuenta de que precisan seres muy evolucionados para aceptar el papel del mal y no quedarse atrapados indefinidamente en estos hechos. Los controladores, de hecho, son importantes participantes en el juego de la verdad. Gobiernan gracias a la manipulación psicológica y espiritual, porque la humanidad rechaza enfrentarse a su miedo colectivo de recordar el pasado. Incluso con el poder que tienen sobre la humanidad, los controladores están solos y carecen de verdad y confianza, y el riesgo de quedarse atrapados siempre está presente. Los símbolos son la herramienta para describir lo abstracto, para ayudar a vuestra mente para que pueda comprender lo incomprensible, para anclar el sentido de vuestra realidad. Como el mundo interior refleja el mundo exterior, ¿qué simboliza la guerra? Aunque los actos de guerra son recompensados, la historia y la agenda de guerra en la Tierra son siempre una batalla respecto al pensamiento. No hay suficiente tierra, alimento, combustible u oro. La Tierra ha sido utilizada como una puerta y un campo de prueba para la guerra. Muchos seres están en vuestro planeta para vencer su tendencia a violar, torturar, asesinar y conquistar, todo para sentirse más poderosos. Esta lección no se limita a la Tierra, y la destrucción de vida es un asunto con el que varias formas de conciencia están jugando como parte del juego de la existencia. Vosotros tenéis la libertad de hacer lo mismo, pero también podéis rechazarlo. Y, de vez en cuando, en el momento en el que el campo de la existencia está desequilibrado,
el sistema se acelera un poco para restablecerse. Parte del aprendizaje de la humanidad supone comprender el dolor y la destrucción de la guerra y elevarse por encima de su expresión emocional. Nadie gana en una guerra. La guerra separa familias y crea un lazo infinito de violencia que se graba en el ADN. En un mundo con ilimitadas posibilidades de guerra, las mujeres dan a luz y crían hijos para enviarlos luego al campo de batalla. ¿Cómo es posible que el éxito o el propósito de la vida se basen en la violación, el asesinato, el pillaje y la destrucción? La guerra es un veneno para el espíritu, y el juego de la conciencia reclama que la humanidad se dé cuenta de la inutilidad que supone una guerra y de la necesidad de eliminar esta particular forma de expresión emocional. La gente de la Tierra tiene que despertar en vez de sustentar las fraudulentas intenciones de todos los actos de guerra. Amenazas de guerra y la creación de enemigos sirven para mantener a las masas bajo control, haciendo aparecer el miedo. El reto de la humanidad consiste en entender los efectos de la guerra y concienciarse del tiempo y de los traumas. Tenéis que aprender a reconocer los patrones y símbolos que definen vuestra realidad e instaurar una nueva comprensión que se halla detrás del aparente significado. Recordad que los símbolos son una señal, una manifestación y una expresión de energía. No os apeguéis demasiado a los símbolos, porque podríais perderos una enseñanza mayor. La gente de la Tierra tiene que despertar en vez de sustentar las fraudulentas intenciones de todos los actos de guerra. Solo son unos pocos los que quieren matar, unos pocos los que están obsesionados con destruir a los demás. Sin embargo, muchos quieren que la Tierra viva y florezca. ¿Serán los muchos o los pocos los que controlarán el mundo? ¿Serán los muchos los que crearán el mundo que desean? ¿O serán los pocos los que ganen con sus planes desesperados y despóticos para separar a la humanidad y destruir la vida? Al final del día, debido a sus actos audaces y sus asaltos a la vida, los pocos pueden tener éxito en despertar a los muchos para que valoren la libertad, el poder de la mente y la resistencia del espíritu. Cuando a un individuo le ocurre algo chocante, la mente instantáneamente percibe el trauma y pone en marcha un proceso natural de protección, y así se produce la disociación. El estado normal de atención consciente con frecuencia se aparta, traumatizado, roto e incapaz de integrar y ver el sentido de la nueva realidad. Simultáneamente se crea, de forma natural, una personalidad alternativa, una que contendrá y sostendrá el trauma. Si se trata ese trauma con amor y con un respaldo basado en la comprensión del evento, se construye un puente en la mente para los diferentes compartimentos de la personalidad. Finalmente, el trauma puede ser integrado en el sistema consciente de creencias y experiencias. Si el trauma se repite, ya sea debido a otra experiencia personal o mediante la explotación mediática, el estado de disociación aumenta. Cuanto mayor sea el trauma, mayor será la separación entre la verdadera personalidad y la personalidad alternativa. También es importante entender que se puede programar el complejo cuerpo-mente cuando está traumatizado y se encuentra en un estado de disociación. A la vista de semejante trauma, la conciencia de una persona puede salir del cuerpo y tan solo regresar con grandes dificultades.
Cuando estáis desconectados de vuestra voluntad consciente, os convertís sin querer en partícipes de la manipulación de la conducta. Está viviendo una realidad de miedo y caos diseñada a propósito para distraer vuestra atención del despertar espiritual y definir el momento actual. El estado traumático tiene sus regalos, ya que puede ser integrado gracias a discusiones honestas, al tacto, al amor, a los buenos alimentos y al intento consciente de comprender los motivos. La parte difícil es cuestionarse los porqués, que es una excelente señal de la recuperación del poder. Cuando la lección del pasado es ignorada, la historia se repite y vuelve a mostrar viejos dramas con una exactitud desesperante, a pesar de que ocurren en diferentes etapas. Todos los que están implicados en una guerra padecen un trauma cuando la brutalidad salvaje se hace cargo de las vidas, incluso de los humanos más estables. El inevitable resultado de un trauma es la disociación o separación de la conciencia debido a un profundo rechazo de integrar esas memorias dolorosas y chocantes. La gente disociada puede ver que le faltan piezas en el tiempo sin saber lo que le está pasando. Los traumas tienen muchas formas y magnitudes, y básicamente entroncan con una versión de la realidad que resulta chocante para los sentidos. Los traumas también se extienden por las dimensiones y hay muchos espíritus inquietos que necesitan ser tranquilizados. Una amplia sanación por parte de seres físicos y no físicos sigue elevando los espíritus disociados de aquellos que murieron trágicamente. Muchos son conducidos a lugares donde pueden comprender su participación en eventos traumáticos desde un punto de vista más amplio. Los eventos traumáticos catapultan a la psique colectiva a estados de conciencia muy sensibles. Los traumas, de hecho, pueden hacer aparecer habilidades psíquicas en las que la conexión con reinos superiores se convierte en una herramienta para enfrentarse y resolver los sentimientos de haberse quedado atrapado en los reinos del miedo. Mucha gente nunca se da realmente cuenta de cómo la desinformación les aparta de la auténtica visión de la realidad. El engaño es una herramienta muy antigua que solo resulta eficaz porque vosotros elegisteis la negación en lugar de enfrentar las implicaciones de lo evidente. La conciencia es una herramienta de poder personal para reconocer la ignorancia. Tenéis que aprender a confiar en vuestros sentimientos y también en vuestra intuición, pues entonces, y solo entonces, sabréis si os presentan la verdad o una falsedad. Desgraciadamente, mucha gente nunca se da realmente cuenta de cómo la desinformación les aparta de la auténtica visión de la realidad. ¿Hasta dónde tiene que llegar la mentira y el engaño para que la humanidad esté dispuesta a abandonar la negación? Para entender a la Tierra, debéis viajar a las profundidades de vuestro fuero interno, donde podéis reclamar las sensibilidades que contienen patrones ocultos en los antiguos códigos de vuestro ADN. No subestiméis jamás vuestro propio poder personal para cambiar el mundo, ya que cuando surgís de la negación, vuestras posibles elecciones aumentan dramáticamente. Recordad preguntaros siempre: ¿por qué he creado esto? ¿Cuál es mi lección? ¿Qué me regala esta oportunidad? ¿Y qué puedo aprender de todo ello? Nuestra intención consiste en transmitir capas de información que hagan surgir las memorias almacenadas en vuestro interior.
Vuestras células están intercambiando siempre información con el cosmos y con la Tierra a través de las capas del tiempo. Os pedimos que os abráis y exploréis los misterios de la Tierra. Gran parte del mundo civilizado parece abocado al caos al tener creencias basadas en una gran falsedad. La Tierra siempre está alerta y consciente para trabajar en cooperación con las formas de pensamiento, ideas y sentimientos que recibe. Es de vital importancia tener respeto a uno mismo y a la Tierra, y aunque no entendáis los abundantes misterios, permaneced un tiempo con ella y ella os los revelará. No importa lo que penséis acerca de lo que está pasando, ya que siempre están implicados muchas más capas de propósitos. Vuestro mayor regalo del legado humano es lograr una mente abierta y que plantee preguntas, ya que la mente se siente como en casa, con rápidas reconsideraciones con respecto a la realidad, corrigiendo así el curso de la experiencia humana. La técnica de provocar traumas colectivos para controlar a la gente se ha usado una y otra vez. La fraudulenta creación de un enemigo es un antiguo truco para fomentar el miedo y crear intencionadamente inestabilidad para dividir y conquistar el brillo natural que reside en todo ser humano. La humanidad está despertando rápidamente para enfrentarse al gran reto de cuestionar el propósito de la existencia y, de muchas maneras, los traumas y los dramas que llevan vuestro mundo están en camino hacia una conciencia superior. El núcleo de la esencia espiritual del individuo avanza cuando se tiene que enfrentar al caos, una revuelta y a cambios repentinos, chocantes y sorprendentes. Es bien sabido que los humanos tienen un espíritu indomable. Bajo circunstancias adecuadas, este puede ser reclamado para aportar logros memorables y brillantes a la luz. Vuestra brillante espiritual se basa en la extraordinaria cooperación con la existencia. Vosotros procedéis del espíritu que busca explorar esta realidad durante un tiempo en el que el velo oscuro de la ignorancia está desapareciendo, hecho que no resulta una tarea fácil. Debéis ser reconocidos como creadores. Todas las acciones y los eventos resultantes entroncan con una cooperación que implica muchos niveles de la realidad, y el hecho de reconocer que tenéis muchas capas, que sois multidimensionales, es el reto más importante de vuestro destino. Los líderes mundiales han entendido hace tiempo que el espíritu humano es poderoso y muy complejo, básicamente creativo y amante de la paz. Las guerras y la violencia tienen que ser instigadas a través de agentes humanos que, con frecuencia, están poseídos por entidades no físicas y cuya naturaleza es engañosa, sedienta de sangre. En otros reinos de la existencia, las frecuencias emocionales invisibles que aportáis con tanta facilidad son leídas, sentidas y comprendidas. Esas frecuencias se pueden utilizar de muchas maneras. En vuestro mundo, consideráis a los libros y las palabras escritas como objetos de información. No obstante, desde otras perspectivas de la realidad, las frecuencias juegan un papel importante y se consideran una herramienta de la conciencia, con una forma y un propósito. Cuando se crea un gran miedo en masa, la vibración es como una multitud de detonaciones atómicas que viajan a varios niveles y capas de las realidades alternativas. Desgraciadamente, existen otros que se alimentan de la frecuencia del miedo y la utilizan para controlaros. Desde hace mucho tiempo,
existe un nefasto plan de los controladores del mundo que pretende centrar la atención de la humanidad hacia posibles líneas del tiempo. Recordad que cuando renunciáis a vuestra responsabilidad de crear vuestra vida, generáis a otros que la controlarán por vosotros. La engañosa maquinación que subyace de los eventos del 11 de septiembre es un ejemplo del trabajo de un clásico ritual de magia negra, en un intento de controlar y manejar el tiempo para distorsionarlo, crear una trampa y llevar cuanta más gente sea posible, a través del miedo, mediante una programación mediática planificada. Los eventos siempre se pueden orquestar, sin embargo, no se pueden predeterminar, ya que reina el principio de lo impreciso, y en todo momento sigue existiendo la elección de la libertad. Las personas en el mundo entero están siendo presionadas para crear conscientemente su realidad y anclar la energía de la responsabilidad y la respetabilidad en el planeta. Estáis pasando un serio examen para aprender cómo manejar vuestra energía. ¿Compraréis el miedo? ¿Os creeréis todo lo que dicen los periódicos? ¿O vais a seguir cuestionando, confiando en vosotros y en vuestra intuición? Las personas en el mundo entero están siendo presionadas para crear conscientemente su realidad y anclar la energía de la responsabilidad y la respetabilidad en el planeta. El despertar no está relacionado con contraponer el bien y el mal o la luz y la oscuridad. El tema es una sutil colaboración entre el bien y el mal y entre la luz y la oscuridad, que juegan con infinita paciencia con las energías de vuestro mundo para que aprendáis. Cada persona que vive en la Tierra tenía noticias de estos tiempos y eligió estar aquí en este momento, sin precedentes y de profundo despertar espiritual. Los riesgos son importantes cuando la conciencia se mueve de la densidad hacia la luz, cuando la materia se convierte en espiritualidad y cuando se dice que el espíritu humano se eleva para promover una majestuosa extensión de inspiración y sanación que transmite la frecuencia de logros espirituales superiores en todos los instantes del tiempo. Tendrán lugar muchos intentos por parte de seres físicos y no físicos para encerrar el tiempo y crear menos elecciones posibles. Los medios de comunicación ejercerán su control cada día y crearán las mismas imágenes terribles y distorsionarán las ideas para programar intencionadamente las creencias. Tenéis que aprender a pensar por vosotros mismos. Se os reta a reconocer la programación del miedo que se ha creado para acabar con la fuerza psicológica y espiritual del individuo, para haceros impotentes, para que no tengáis confianza y para que reine la confusión. La elección está delante de vosotros. Las estancias cambian y también vosotros podéis cambiar. Abriros a la verdad. Debéis tener la fe suficiente para creer que dirigís vuestras experiencias y, si verdaderamente prestáis atención, veréis que vuestro mundo es seguro gracias a vuestra creación. Debéis tener el valor de ver el cuadro más amplio de la realidad y cimentar las nuevas soluciones. Cuando creáis de verdad en vosotros mismos, sabréis que la frecuencia que emitís es cada vez más poderosa y superior a la de cualquier antena o satélite. La maquinaria puede ser superior que el poder de vuestra biología innata, pero aprenderéis a reconocer esa verdad superior si exploráis los matices de quienes sois verdaderamente. La gran ironía es que estos eventos de naturaleza traumática y trágica pueden sacar lo mejor del espíritu humano. Un trauma es una herramienta de muchas caras, y dado que el juego del despertar ocurre en muchas realidades,
un gran número de intenciones prepara el escenario. Vosotros habéis decidido formar parte de lo que experimentáis. Estados de ensoñación individual y colectiva ofrecen la oportunidad de trabajar con la realidad antes de que ocurra. La elección siempre está disponible. Si deseáis entender todas las oportunidades espirituales que son el resultado de los eventos de este nanosegundo, vuestra conciencia crecerá con plena confianza, lo mismo que vuestro espíritu. Tenéis que creer en una estabilidad pacífica y en que podéis rediseñar un mundo que se está despertando gracias a la intervención de la benevolencia y la compasión en todas las vidas y probabilidades. El mal juega un papel muy importante y tenéis que aprender a reconocerlo. Demasiadas veces, aquellos que están en una posición de mayor confianza apuntan con su dedo al mal. Sin embargo, la verdad es que se están señalando a sí mismos. Muchos de vuestros héroes y líderes caerán en desgracia, ya que esto formará parte del necesario colapso del poder, puesto que lo que está podrido y decadente se hará pedazos. Alrededor de vosotros veréis traición y desesperación, pero también honestidad y amor. Prestad atención a vuestra sensibilidad aumentada y reconoced la verdad cuando la sintáis. Debéis estar dispuestos a apreciar y proteger a vuestros hijos. Los niños se adaptarán de acuerdo con su propia personalidad y se basarán en la verdad que compartís con ellos y en la realidad que modeláis. Nuestro consejo es que seáis siempre honestos con vuestros hijos, que les expliquéis en términos sencillos lo que está pasando y les permitáis tomar sus propias decisiones de cómo interpretarlo. Ofreced a vuestros hijos sinceridad, amor, responsabilidad y reglas. Ellos necesitan sentir los límites y el hilo conductor. Cierta telepatía de vez en cuando puede hacer milagros para transmitirles vuestras intenciones. Hacedles saber que confiáis en ellos y que ellos pueden confiar en vosotros. Cada padre o madre está criando a un ciudadano para el mundo futuro. ¿Para qué mundo estáis preparando a vuestros hijos? Nosotros viajamos a través del tiempo para ayudaros, respetaros y aprender de vosotros. Deseamos explicaros los eventos de vuestro mundo desde otra perspectiva, para traeros la verdad con elegancia. Aunque algunas de estas verdades puede que sean duras, vale la pena considerarlas. Nosotros somos personalidades multidimensionales. Existimos en vuestro mundo, en el nuestro y en el de otros al mismo tiempo. Podemos comunicarnos y actuar con diferentes grados de éxito en los diferentes ámbitos, y moldeamos para vosotros la conciencia multidimensional para vuestro propio destino. Os estáis tornando multidimensionales en vuestra toma de conciencia, y cada día de estos 25 años os acercáis más a la verdad de vuestra identidad. Lo que hacéis aquí y ahora tiene que ver con viejos dramas kármicos. Es como si os quedaseis atrapados en la repetición y tocarais el mismo tema una y otra vez a lo largo del gran ciclo de la existencia. Los mismos viejos dramas implican manejar el miedo y la violencia que os fueron vendidos y narrados a propósito con capas y capas de mentiras. Y para aquellos que son capaces de ver, aquellos cuyo trabajo consiste en explicar y explorar y cuestionar para elevar a la humanidad, la verdad es fácilmente reconocida. Nosotros estaremos aquí, queridos amigos, en un mundo en el que se crea una pacífica probabilidad. Nuestra pregunta es, ¿estaréis vosotros aquí? Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora,
es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie CC. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mis canales. No te pierdas mis próximos vídeos.